I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier when the morning comes. Nuestro viaje nos lleva a Córdoba, la única ciudad del mundo que atesora 4 patrimonios de la humanidad. En esta ruta conoceremos su hermoso casco histórico, sus patios empedrados, repletos de flores, la mezquita catedral admirada en todo el mundo y la ciudad palatina de Medina Azahara, símbolo del esplendor califal. Un recorrido por la ciudad milenaria que durante siglos fue la capital de la Bética romana, pero también el centro de poder del Emirato y del Califato omeya. Entre sus calles aún se mantiene viva la huella de ese pasado luminoso y se conservan algunas de las tradiciones y monumentos que la hicieron única. Córdoba, una ciudad de convivencia de credos y culturas, de ciencias y de artes. Comenzamos nuestra ruta en el centro histórico de Córdoba, uno de los cascos más grandes de Europa, que en buena parte está delimitado por la antigua muralla de la Medina. De origen romano, los muros, trazados y puertas de esta fortificación construida para defender la ciudad de ataques foráneos han sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Al otro lado de la muralla, intramuros, se encuentra la Judería, el corazón del centro histórico de Córdoba, un laberinto de calles empedradas que conserva el sabor y el encanto de la ciudad antigua, una sucesión de lienzos de cal blanca que serpentean la vieja Medina y trasladan al paseante a otra época. Este singular barrio está presidido por el monumento más emblemático de la ciudad, su edificio más internacional y una de las principales señas de identidad de Córdoba, la mezquita catedral. Accedemos a ella por la Puerta del Perdón, la que fue entrada principal de la mezquita Al-Jama. Sus hojas de casi 10 metros de altura y situadas bajo un antiguo alminar nos dan la bienvenida al espléndido patio de los Naranjos, que durante su etapa islámica fue, entre otras cuestiones, lugar de reunión de los fieles y un espacio para el estudio y el debate. Nos adentramos en el templo por su parte más antigua, la primitiva mezquita que mandó construir a finales del siglo VIII el emir de la dinastía omeya, procedente de Damasco, Abderramán I. En esta parte, bajo el pavimento del oratorio, encontramos los restos de una antigua basílica paleocristiana, la de San Vicente, levantada a mediados del siglo VI y que desapareció con la construcción de la antigua mezquita. El templo experimentaría diversas ampliaciones a partir del siglo IX. Nos encontramos ahora mismo en el mihrab de la mezquita Al-Jama cordobesa, que es uno de los espacios más maravillosos que el hombre ha sido capaz de inventar a lo largo de la historia. Lo mandó construir Alaquén II, los artesanos vinieron de Bizancio, construyeron este espacio absolutamente maravilloso, coronado por una cúpula, cuyos nervios no parten desde el centro, sino que son perimetrales al centro, y es una de las aportaciones que este edificio también hace a la historia de la arquitectura. El mihrab, la parte más sagrada del templo, se encuentra en la Maksura. Es el espacio mejor decorado, realizado con teselas milimétricas, repletas de piedras preciosas y semipreciosas, como el lapislázuli, el oro o la malaquita, que le confieren ese brillo espectacular y una infinita variedad cromática. Ahora mismo nos encontramos delante de la Maksura, que es el espacio en el que rezaba la corte de Alaquén II y su familia. Era un espacio reservado a la familia real y a la corte, y estaba separado del resto de la mezquita por una celosía de madera o de hierro que impedía una visión directa de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues, hay que suponer que en el rezo de la juzbá de los viernes pues fuera un momento de proclamación y de manifestación del poderío del califa con respecto a la sociedad del siglo X. Desde este punto se abre ante nuestros ojos el infinito bosque de columnas de la antigua mezquita,
un alarde de audacia constructiva que se atrevió a romper con los cánones arquitectónicos del momento al colocar en la parte baja del edificio lo más liviano. Aquí las columnas, frágiles en apariencia, soportan sobre sus capiteles el peso del templo, que se reparte entre los arcos dobles que coronan el conjunto. La conquista de Córdoba a manos de Fernando III el Santo supuso el fin del poder político y religioso del Islam en la ciudad, y la mezquita pasó a ser templo de culto católico. La primera gran intervención cristiana en la mezquita se lleva a cabo en el siglo XV, con la construcción de una nave gótica en la que se colocó la primera capilla mayor. La actual capilla mayor comenzó a levantarse en el siglo XVI, bajo las órdenes del arquitecto Hernán Ruiz, responsable de parte de las bóvedas góticas de la catedral, y después continuaría su hijo. Las obras culminaron con el altar mayor del siglo XVII y el coro, realizado un siglo más tarde. La Mezquita Catedral de Córdoba es un monumento muy complejo. Es un monumento que no puede prescindir de ninguna de las partes, sino que es un sumatorio de cultura, de sensibilidades, de sensaciones, de arquitectura, que conforman un edificio único en la historia de la humanidad. Pero la Mezquita Catedral aún guarda una sorpresa al viajero: la subida a la torre del campanario, de 54 metros de altura. Está levantada sobre un antiguo alminar y en el ascenso se descubren los restos de la construcción primitiva, seriamente dañada por un terremoto en el siglo XVI. Junto a las enormes campanas que coronan la torre, el edificio más alto de la capital, se contempla la Córdoba milenaria. Córdoba está íntimamente ligada a sus patios, pequeños vergeles privados que salpican el casco histórico y que son un auténtico pulmón verde en la ciudad. Heredados de las tradiciones romanas y andalusí, la vida ha girado siempre en torno a los patios. Mayo, el mes de Córdoba por excelencia, acoge durante la primera quincena la Fiesta de los Patios, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Desde los años 30 se celebra en estas fechas un concurso de puertas abiertas que permite a propios y visitantes adentrarse en la esencia de las casas cordobesas. Pero hay patios que están abiertos al público durante todo el año, como el ubicado en el número 4 de la calle Trueque, una casa tradicional que hoy se ha convertido en el centro de interpretación de los patios y que cada día visitan viajeros de todo el mundo. La declaración de la UNESCO es inmaterial. ¿Por qué? Porque lo que premia son una serie de valores culturales, sociales y medioambientales que se generan durante la fiesta. Tened en cuenta que aquí está documentado y sabemos que antes de la década de los 50 vivían 4 familias y lo que hacían era compartir con las otras familias una serie de dependencias comunes como son la cocina, la zona de lavadero y el retrete. Entonces, en esa convivencia pues se generan una serie de valores como el respeto, la tolerancia, el compartir, y todo eso es lo que premia la UNESCO. Los patios en Córdoba no son solo un espacio común de la vivienda particular o de las viejas casas de vecinos, son sobre todo una forma de entender la vida, un lugar para estar con amigos y familia, un reducto de paz y sosiego, un jardín urbano en el que combatir las cálidas tardes de primavera o las tórridas noches del verano. Junto a los patios populares conviven en Córdoba los patios señoriales, como los del Palacio de Viana, uno de los edificios históricos más destacados de la ciudad. Hoy el palacio es un hermoso museo repleto de patios en los que el visitante podrá descubrir los placeres que antaño estuvieron reservados a los nobles. El Palacio de Viana, como sabéis, es una de las principales casas señoriales que hay aquí en Córdoba. Aquí cuidamos 2 tipos de patrimonio, lo que es el patrimonio inmaterial de la fiesta de los patios, relacionado con
con los 12 patios y el jardín que rodean la casa, y luego lo que es el patrimonio material, todo lo que son las grandes colecciones que hay dentro del palacio. Tras atravesar el hermoso patio porticado del siglo XVI que da acceso al palacio, llegamos al patio de los Naranjos, repleto de cítricos que rememora la tradición musulmana del jardín huerto y en el que el agua de la alberca juega con la luz del entorno, y justo después el patio de las Rejas. Sobre el jardín, concebido como un laberinto, se encuentran algunas de las principales estancias del palacio por donde han desfilado monarcas y nobles de las principales casas aristocráticas desde el siglo XV. Aparte de esa conservación y de ese cuidado que tenemos por el patrimonio, está la posibilidad de ver aquí en esta casa la forma de vida de la nobleza, de cómo viven en realidad los nobles. Como habéis podido ver, tenemos lo que es la casa, está tal cual era una casa. No tenemos puesto en una sala una exposición de pintura, una exposición de cuero, está todo tal y como lo tenían los marqueses. Córdoba, uno de los destinos turísticos más destacados del sur de España, cuenta con una variada oferta hotelera que va desde los grandes establecimientos a las propuestas más íntimas. Este alojamiento, que se sitúa en pleno centro histórico de la ciudad, está formado por 3 antiguas casas rehabilitadas por sus propietarios. Nosotros principalmente lo que ofrecemos es un entorno dentro del que ya estamos aquí en la ciudad de Córdoba, un entorno que es único, en el que se puede disfrutar de la historia de toda la ciudad, ¿no? En el hotel podemos encontrar muchas piezas que están recolectadas y restauradas. Tenemos habitaciones pues, con muebles que son antigüedades, que están restauradas y que se utilizan para el funcionamiento del día a día. En nuestro patio del Pozo pueden encontrar un brocal de época romana. Desde el silencio de su azotea vemos la torre de la mezquita catedral y los tejados y terrazas que desde hace más de 1000 años han contemplado cada salida y cada puesta de sol. Muy cerca de allí se encuentra el primer museo de la alquimia abierto en España. La alquimia se concibe como una mezcla de distintas disciplinas, desde la medicina a la filosofía, pasando por el arte, la astronomía o la botánica. La alquimia, así como la espagiria, dedicada a la preparación de medicamentos elaborados a partir de elementos naturales, tiene un profundo sentimiento religioso y de búsqueda de lo divino, aunque no se identifica con ningún credo, ya que bebe de diversas fuentes. Para decir que la alquimia existe, los primeros fueron los egipcios, pero después también con los griegos y los romanos, y hasta que, gracias al esfuerzo de los traductores en Bagdad árabes que conocían el griego, el latín, han podido precisamente traducir en árabe todas estas obras antiguas que existían y después pasaron de Bagdad a Andalucía. El museo está situado en una casa de origen medieval, anexa a la antigua muralla, y en sus patios se representa la interacción de los elementos de la naturaleza y del propio cosmos. Como Córdoba ha sido desde el siglo VIII al XIII el faro de la sabiduría, del conocimiento, es importante de devolver a Córdoba lo que merece y precisamente descubrir todos los elementos que han hecho de Córdoba la fama. El Renacimiento europeo no hubiera sido posible sin la base que es Córdoba. Córdoba vivió en el siglo X, uno de sus momentos de máximo esplendor, bajo el gobierno político y religioso de Abderramán III. El todopoderoso califa, jefe supremo de uno de los estados más influyentes en aquella época, decide construir una ciudad alejada de Córdoba y hacer de ella el símbolo de su fuerza y autoridad. Nace así Medina Azahara, la ciudad brillante.
Comenzamos la visita a la ciudad palatina en su centro de interpretación, la espectacular obra arquitectónica, casi subterránea pero llena de luz, que alberga unas modernas instalaciones para conocer Medina Azahara. El Museo de Medina Azahara, ubicado en este centro, alberga una valiosa colección de piezas originales procedentes del yacimiento, así como fieles reproducciones de piezas singulares, como la famosa cervatilla, un surtidor de agua realizado en bronce, cuyo original se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Junto a ella se exhiben piezas arquitectónicas como capiteles, cofres o destacadas obras cerámicas, en su mayoría destinadas al uso doméstico. Para tener una idea de cómo era Medina Azahara, el visitante tiene la posibilidad de ver una recreación virtual que reconstruye la antigua ciudad palatina. La ciudad se construyó sobre un sistema de terrazas, muchas de ellas comunicadas por rampas. En la parte superior se ubicaron el alcázar, las dependencias administrativas y la residencia del califa, situada en el punto más alto de Medina Azahara, para dejar constancia de su dominio. Bajo sus estancias privadas se destinó un espacio dedicado al cuerpo de guardia y a los sirvientes, muy cercano a las viviendas más nobles de la ciudad, después de la de Abderramán III, la de su chambelán, llamado Jafar, y la Casa de la Alberca. En la parte oficial destacan el edificio basilical, el espacio en el que se reunían los principales cargos y en el que los visitantes ilustres esperaban la llamada del califa para ser recibidos. Con una idea clara de cómo era Medina Azahara, nos disponemos a recorrer el yacimiento, que el califa decidió situarlo a las faldas de la sierra, dominando todo el valle del Guadalquivir. Este emplazamiento no es en absoluto casual, pues Abderramán III quería dejar patente que Medina Azahara era un lugar de obligada visita, no un sitio de paso, sino una ciudad en la que rendir pleitesía y ofrecer obediencia al califa, y en la que sellar las alianzas con los gobernantes de los reinos vecinos. Pero Medina Azahara era también el centro del conocimiento. Aquí se traducía a Aristóteles. Medina Azahara es el culmen del califato, es la plasmación física en la arquitectura, en la implantación en el paisaje, en el territorio del califato omeyyad al-Ándalus. Hoy en día pues, estamos disfrutando de su rica decoración arquitectónica, pero sobre todo fue un gran centro de creación artística y de creación cultural. De aquí van a avanzar enormemente la ciencia, la medicina, la astronomía, la literatura, la agronomía, y desde aquí se va a expandir luego, una vez que caiga el califato, a los reinos de Taifa, y desde aquí al centro de Europa, que van a permitir ya a partir del siglo XIV, siglo XV, el renacimiento de Europa. Medina Azahara tuvo una vida corta, apenas se mantuvo en pie 80 años, porque a principios del siglo XI una guerra civil acabaría para siempre con el califato, saqueando e incendiando a la ciudad brillante. Pero la investigación y la posterior reconstrucción de parte del yacimiento, en las que aún se trabaja, han hecho posible que lleguen hasta nuestros días estancias como el Salón Rico, el más deslumbrante de todos, el más lujoso, el más sobrecogedor. Y el Salón de Abderramán III es el culmen de toda la arquitectura califal, de la decoración que vemos en las paredes, que debéis entender también, bueno, que aparte de la rica labra que tiene estas piedras que van revistiendo, también estaban policromadas para destacar mucho más los motivos. Y esto va a ser un sitio de recepción de estas embajadas que van a mandar los reinos cristianos, y sobre todo también van a ser fundamentales las fiestas, por ejemplo la de la ruptura del ayuno, la fiesta del sacrificio, donde el califa va a recibir en este mihrab pues a los representantes más señalados de Al-Ándalus. El patio de armas, presidido por lo que queda de un gran pórtico de entrada a la ciudad, fue otro de los espacios destinados para demostrar el poder del califato, porque era aquí donde se reunían las tropas. Muy cerca de allí, junto a la explanada, se ven los restos de la mezquita Al-Jama, donde los fieles fueron a rezar durante 5 veces al día hasta la total destrucción de la ciudad. La sierra se levanta altiva tras Medina Azahara, una fuente de riqueza natural, con abundante vegetación y muy rica en agua. De sus ríos y arroyos, como el Guadajoz y el arroyo del Bejarano, entre otros, se surtía de agua a Medina Azahara y a Córdoba.
Junto a uno de sus múltiples caminos que surcan tras sierra, descubrimos la Fuente del Elefante, un aguamanil que durante siglos sirvió de surtidor. Pero se trata de una réplica, ya que el original se conserva en uno de los edificios más complejos y monumentales de Córdoba, el Palacio Episcopal, que vamos a visitar. Aquí se custodia una importante colección de obras de arte de la ciudad que desde 1988 han formado parte del Museo Diocesano. Bienvenido al Palacio, estáis en un lugar muy singular que espero que en este recorrido podáis disfrutar. Tenemos un patrimonio milenario que atraviesa diferentes etapas históricas. Una muestra es este ejemplo de la famosa Fuente del Elefante, procede de esa histórica fuente, quizás del siglo X. Donde hoy se levanta el Palacio Episcopal, hubo en el pasado edificios a los que le dieron diferentes usos. Estamos en un edificio realmente singular que ha sido el palacio donde han vivido los gobernadores de la ciudad en todas las épocas. Fue alcázar califal, previamente fue palacio visigodo, que han residido los obispos. Estaba unido con la mezquita primero, luego con la catedral a través de un pasadizo que se llamaba Sabat, construido también en época cristiana, aunque fue una construcción islámica. El edificio tiene dos grandes joyas arquitectónicas. Una es la gran escalera barroca de mármol negro y estilo imperial, en cuyo rellano contemplamos el boceto original del Sagrado Corazón ubicado en las ermitas, y dos tapices de la valiosísima serie de las artes liberales tejidos en Bruselas en el siglo XVII. La otra joya es la capilla de Nuestra Señora del Pilar, con retablos del XVIII, obra de Duque Cornejo. Entre las artes que se han mantenido inalterables en Córdoba a lo largo de los siglos se encuentran la orfebrería y la platería. Nos acercamos a uno de los múltiples establecimientos de plateros que hoy venden sus productos en el centro histórico, un oficio que ha logrado el reconocimiento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y al que se dedican numerosas familias cordobesas. Bueno, pues está en la ciudad de la platería, de la joyería. Es una ciudad que desde el tiempo de sus comienzos de historia hace unos trabajos muy importantes en orfebrería y en joyería. Yo pertenezco a la tercera generación de una familia de joyeros y precisamente mi trabajo consiste, ya que he bebido de esa tradición, hacer una joyería actual, contemporánea, pero siempre con el alma de lo que es la tradición joyera que yo he conocido y he vivido. El viajero también puede acceder a una pequeña sala museo donde se muestran los bancos de trabajo y la maquinaria antigua de un oficio que aún hoy tiene mucho de artesanal. La mayor parte de la producción actual es haciendo la primera pieza a mano y luego las reproducciones que indudablemente tienen que ser en serie, con lo cual es lo que también tiene el sabor y el alma. La gastronomía es también uno de los platos fuertes de la ciudad, que atesora una profunda tradición que hunde sus raíces en Roma, pero sobre todo en Al-Ándalus. Junto a la cocina tradicional que elaboran numerosos y destacados restaurantes, se han puesto en marcha interesantes propuestas gastronómicas. Bueno, hacemos una cocina enraizada en la tradición cordobesa, pero llevada al año que vivimos, ¿no? Al siglo XXI, llevada a la actualidad con las técnicas más modernas, con las presentaciones más sorprendentes, pero basado en nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio gastronómico, que es inmenso. Entonces, pues, simplemente cogemos esa línea y cocinamos recuerdos. El restaurante es fiel reflejo de su particular visión de la cocina. En nuestro menú pues vas a encontrar un tributo a los joyeros cordobeses, a esa tradición joyera que siempre ha habido. Vas a encontrar tributo a un paseo por la judería, a esa mezquita. Vas a encontrar muchas cosas que no solo son recuerdos, lo vivimos actualmente, pero lo tenemos muy metido en nuestra alma, ¿no? Nos asomamos al Guadalquivir. Al atardecer, el puente de origen romano, que conectaba la ciudad con la Vía Augusta, se torna más monumental con los últimos rayos de sol, y con la llegada de la noche seguimos el paso lento del caballo que nos conducirá hasta nuestra siguiente parada. Llegamos así a Caballerizas Reales,
otro de los edificios singulares incluidos en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Situado junto al emblemático Alcázar de los Reyes Cristianos, este lugar fue la cuna del caballo pura raza español. Estamos en un edificio único e imprescindible a la hora de entender la gestación y la crianza de una de las mejores razas de caballos del mundo, como es el caballo andaluz, el caballo de pura raza española. El edificio se crea en el siglo XVI, en concreto a partir del año 1572, por deseo real de Felipe II, que pensaba en conseguir el caballo perfecto. Para eso mandó construir esta caballeriza y compró 1.200 yeguas y los sementales suficientes para hacer cruces entre caballos y yeguas y lograr el caballo que en aquella época se entendía que era el caballo que tenía las mejores cualidades. Hoy, en Caballerizas Reales, se muestra cada semana un espectáculo ecuestre que ha viajado por todo el mundo y que ha cosechado numerosos premios. Córdoba es la única ciudad del mundo que atesora 4 patrimonios de la humanidad. Es la recompensa a la labor de conservación de sus bienes más preciados, el reconocimiento a un esplendoroso pasado que ha sabido dejar huella en sus habitantes, el premio a su labor de preservación e investigación que han contribuido a hacer de ella una ciudad que deslumbra a los viajeros de todo el mundo.